¿No? Ok. Listo. Presidente, pues muchas gracias, muy buenos días desde acá, desde México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Con frío, acá está nevando y hoy 6, 7 grados bajo cero. Guau. Un clima bastante diferente a lo que usted está acostumbrado en Ecuador, me imagino. Ahora, prefiero mil veces este frío porque uno ve la nieve que no la conoce, entonces es emocionante. Sí. A 6, 7 grados, 8 grados sobre cero, pero lluvia, gris, viento, eso sí es horrible. Presidente, pues muchas gracias por esta conversación. Es importante para nosotros platicar con usted y bueno, pues el tema que nos trae a colación también es bastante complejo, que es esta situación de seguridad que se está viviendo en Ecuador recientemente. Me gustaría preguntarle cómo llegó Ecuador a este punto después de que usted sale y qué sucedió. O sea, transformaron el segundo país más seguro de América Latina en uno de los 5 más inseguros del mundo. Es algo increíble, es una pesadilla. No conozco un caso similar en época de paz, sin bloqueos, sin sanciones. Yo dejé al país con 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes y el año pasado terminamos con 43 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso significa que en el 2017 teníamos 900 muertes por año, en el 2023 tuvimos casi 8.000 muertes por año. O sea, es una pesadilla. ¿Fruto de qué? 7 años de destrucción, persecución política, fundamentalismo ideológico, deliberado debilitamiento del Estado, pero sobre todo persecución a un grupo político. Entonces desarmaron todo lo que hemos hecho nosotros para decir que estaba mal y no hicieron nada nuevo, nada mejor. Destrozaron el Estado. Por ejemplo, solo enfocándonos en la, yo puedo hablar de todos los planes sociales, Plan Nacional de Desarrollo, pero enfocándonos solo en seguridad. Teníamos toda una institucional de seguridad muy bien pensada, un ministerio coordinador de seguridad que coordinaba todos los sectores, Fuerzas Armadas, Policía, Inteligencia, ECO 911, etcétera, e incluso con Colombia y con Perú. Teníamos las comisiones binacionales de frontera, porque la droga viene de Colombia, por ejemplo, de Perú nos venían armas. Lo eliminaron. Tenemos el Ministerio de Justicia. Yo por ahí leo en la BBC, por ejemplo, que los problemas de las cárceles vienen de hace 20 años. No es verdad. Nosotros dejamos el sistema carcelario como un ejemplo de América Latina. Teníamos hasta universidad. Vean las cantidades de muertos en nuestras cárceles, 3, 4 muertos por año. En el 2022 tuvimos 400 muertos por año. O sea, es una pesadilla. Teníamos hasta universidad. Un gran sistema de rehabilitación social a cargo del Ministerio de Justicia, que lo creamos en mi gobierno. Lo eliminaron. Lo reemplazaron con una secretaría de muy bajo nivel, totalmente permeada por la corrupción, y hoy el crimen se dirige en las cárceles, que además la repartieron. En lugar de clasificar a los presos por el nivel de peligrosidad, delitos graves, medios, no leves, repartieron los 12 pabellones de la cárcel de Guayaquil, uno para los tiguerones, otro para los lobos, otro para los choneros, y eso nos quemaron. O sea, para entrar a esos pabellones tú tienes que pedirle permiso a los mafiosos. Eliminaron el Ministerio del Interior, encargado solo de la policía y los ciudadanos, de la seguridad ciudadana, también creado en mi gobierno. Tú puedes ver informes del BID donde hablan de la policía mejor pagada de América Latina, de tableros de control, de indicadores para ver cómo disminuía el crimen en tal sector y así ascendía ese oficial. Bueno, todo eso se perdió. Se redujo a la tercera parte del presupuesto de rehabilitación social. Se redujo el presupuesto brutalmente de la policía, volvió a ser mendiga, no tiene ni para gasolina, y volvió a ser república independiente. Nadie la controla. Entonces, todo esto fue el caldo de cultivo para lo que está pasando. En el 2018, por la persecución, dieron un golpe de Estado, toda la extensión de la palabra. No, se tomaron 3 funciones del Estado, de las 5 que tenemos. Judicial, sacaron 70% de la Corte, pusieron a los peores con tal de que nos persigan. Destituyeron hasta la Corte Constitucional, que no se puede destituir. Dejaron sin Corte Constitucional el máximo organismo, 6, 7 meses, lo cual no existe un Estado de Derecho. Declararon vacancia constitucional, todo por perseguirnos. Pusieron a los peores, fiscal, procurador, contralor, todos para perseguir. Entonces se tomaron justicia, función judicial. Se tomaron función electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo Electoral. Y se tomaron una función muy especial que tiene el Estado ecuatoriano que se llama de transparencia y control social, que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es el que elige la autoridad de control por concurso nacional de méritos. Hicieron todo trampa, pusieron a los peores solo para perseguirnos y no se preocuparon en absoluto de la seguridad. Y hoy lloramos lágrimas de sangre. Añade a eso que ya había una influencia de los carteles de la droga en México por el cambio en el mercado norteamericano, pero no, controlábamos muy bien eso. Estábamos atentos a eso y controlábamos muy bien.
con el debilitamiento del Estado, esos carteles, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, pudieron asociarse con los grupos delictivos nuestros, financiarlos, entonces crecieron, se fortalecieron, se armaron e infiltraron el Estado. Y hoy tenemos un Estado fallido, un desastre realmente. En ese sentido, presidente, en los últimos 6 meses hemos visto, y digo por señalar unos puntos principales, el asesinato de un candidato presidencial. Vimos el 9 de enero esta jornada de terror. No solamente fue el tema de la televisora, sino que hubo más ataques en otros lados. Ayer nos estábamos enterando del asesinato del fiscal César Suárez, que también está investigando casos de corrupción y demás. ¿El crimen le está ganando al Estado en Ecuador? ¿Qué está Sí, pasando? lamentablemente sí, porque hubo deserción del Estado. Además, mira, hay un cambio cualitativo fundamental que no se había dado antes. Tenemos un enemigo más fuerte, mejor armado, pero que ha infiltrado el propio Estado. Ellos manejan el sistema carcelario. Ellos manejan gran parte del sistema de justicia. Han infiltrado Fuerzas Armadas. Policía Nacional, todo está corrupto. El propio gobierno de Lazo, ¿no? Ellos ponían ministros, como el ministro Manzano de Agricultura, que es el que da los permisos de exportación de banano, donde sale la droga, pues en containers. Mira cómo se multiplicaron durante el gobierno de Lazo, para empresas ficticias que son de la mafia albanesa, y ahí exportan la droga, trafican droga. Entonces, sí nos estaba ganando el crimen por la deserción del Estado. Frente a esta emergencia, el presidente Noboa ha tenido un acierto, declaró el estado de urgencia el segundo, pero sacando a las Fuerzas Armadas, declarando guerra interna. Porque otro de los cuentos era que por la constitución de Correa, la ley de Correa, pro delincuentes no podían salir las Fuerzas Armadas. Eso nunca fue verdad. Siempre pudieron salir. No había la voluntad política porque hay infiltración del crimen organizado en el Estado. Noboa lo ha hecho y tiene todo nuestro apoyo. Eso es necesario, es urgente, emergente, inevitable, pero no es suficiente. Se requiere recuperar el crecimiento económico, las políticas sociales, los servicios públicos, educación, salud. Y se requiere un plan integral de seguridad. Por dónde va la droga, cómo se financian, por dónde viene el armamento. Y nada de eso existe. Solo se está enfrentando, que ya es un paso importante, pero no suficiente, solo se está enfrentando a las mafias en las calles. Presidente, nos hablaba de la relación, de la vinculación de los cárteles mexicanos con los grupos delincuenciales en Ecuador, también los cárteles de Ecuador. ¿Por qué se volvió Ecuador un país tan atractivo para los cárteles mexicanos? Y si nos puede comentar un poco más cómo ha ido, cómo estalló, cómo ha ido creciendo esta relación entre ambos. Ecuador siempre fue atractivo porque es un país dolarizado. Tú tienes que tener mucho cuidado porque es más fácil lavar dólares en un país dolarizado que en un país con moneda nacional. En un país con moneda nacional, en México, generas pesos, tienes que cambiarlos a dólares, queda el registro. Acá son dólares y dólares, no queda nada. ¿Ya? Entonces, siempre debe estar más atento. Pero nosotros tenemos grandes controles. O sea, si metes $10.000 en tu cuenta, te saltan todas las alarmas. Tienes que dar explicaciones hasta San Pedro, ¿no? Sin embargo, las grandes contradicciones. En los paraísos fiscales pueden depositar 1.000 millones y nadie te pide explicación. Hay una gran hipocresía también en la lucha contra el crimen organizado y contra la corrupción, porque si quieren verdaderamente luchar contra ellos, córtenles pues la fuente de financiamiento, esos son los paraísos fiscales. Entonces siempre hay que tener más cuidado en un país dolarizado. Pero, como te decía, frente a la deserción del Estado, frente a un puerto clave como Guayaquil, frente a un sistema dolarizado, bueno, pues fue como ponerle en bandeja de plata pues, el país a los carteles mexicanos y a las mafias nacionales. Y hoy vemos lo que está sucediendo. ¿Y esto lo sabían los gobiernos que siguieron después de usted? Pero por supuesto, si es un secreto a voces, quiénes son los narcotraficantes, los cabecillas. Nosotros capturamos 5 o 6, lo liberaron en época de Moreno, Lazo, y nunca cayó un empresario famoso, ¿no? Vinculado al turismo, que es el capo de la mafia. Todo el mundo lo sabe. Y lo tienen impune ahí. También está involucrado el cuñado del presidente Lazo, no ha pasado nada. Entonces, lamentablemente hay complicidad de estamentos del Estado y de gobiernos anteriores. Presidente, ya hablaba usted de este respaldo a las medidas que ha tomado el presidente Noboa. Preguntarle, por ejemplo, a una semana de un poco más de una semana de este 9 de enero, ¿sigue este respaldo? ¿Qué reflexión, qué corte de caja puede decir? Ya nos decía que no es suficiente. Pues, lamentablemente, estamos acostumbrados a la mentira, a las imprecisiones, y lo normalizamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, Nova dijo que no va a subir impuestos, ya mandó una ley para subir impuestos, y no pasa nada. No, es fraude democrático.
porque por eso ganó las elecciones. Creemos que la democracia es votar por alguien y después se tiene cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana. No, se vota por un proyecto político que nos ofrecieron y tienen que cumplir con eso. Entonces, hay mucha mentira. Por ejemplo, pasaron un informe que ya se han desarticulado 28 grupos organizados, terroristas, y resulta que el decreto de emergencia solo enumeraba 22. O sea, supongo que han desarticulado en México, Colombia, porque los nacionales no alcanzan. Eso es mentira. No hay un capo de la droga, verdadero capo de la droga capturado. No, no es mentira. Entonces, queremos combatir este problema, seamos serios, seamos realistas. Entonces, sí, sí creo que hay muchos vicios en este combate contra el crimen organizado de parte de la clase política, de parte de la prensa. Se permite que se mienta, se permite dar mala información y todo el mundo sabe que es mentira. Todo el mundo sabe que es mala información y no pasa nada. Y se trata de pescar a río revuelto. Y aprovechando que hay una guerra interna, entonces que nos claven más impuestos que ofrecieron en campaña nunca subir, nadie nos da presupuesto, por otro lado se reducen impuestos para los ricos, y esa cosa tampoco lo vamos a permitir. Presidente, me gustaría preguntarle, además del tema de seguridad, ¿qué otros temas son urgentes para atender en el país? Sobre todo porque muchas veces van conectados, ¿no? Por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema de la economía, va conectado, va ligado con estos temas. La verdadera seguridad es el desarrollo humano. Tenemos que reactivar la economía y no hay absolutamente nada al respecto. Con esa visión de desarrollo humano convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Fuimos los campeones regionales en reducir pobreza, más de 2 millones de ecuatorianos, una población de 17 millones. Los campeones en reducir desigualdad, los mejores servicios públicos, la calidad del Estado, la plena democracia, la mejor infraestructura, la mayor inversión pública. Y así la gente tenía algo que perder, entonces cuidaba a ellos mismos, la paz ciudadana, el bien común. Muchos jóvenes ahora creen que no tienen nada que perder y se dejan captar y cooptar por estas mafias. Es claro que esto es indisociable a la crisis económica y social que produjo esta gente en los últimos años. ¿Ya? Eso, con desarrollo humano, empleo digno, salud, educación, va a disminuir grandemente el apoyo a estas mafias y va a disminuir grandemente la delincuencia común, que no es el principal problema, pero sigue siendo un problema. Pero también golpea el crimen organizado, porque el crimen organizado se nutre de jóvenes que no tienen supuestamente nada que perder, con servicio, con dignidad, con trabajo, ya no los va a cooptar tan fácilmente estas mafias. Y que este problema que estamos viendo, lo hemos visto, se ha repetido en varios países de América Latina. ¿Cómo combate América Latina el narcotráfico? ¿Cómo lo debe de hacer? Sobre todo cuando pues hemos visto que hay una integración de los grupos delincuenciales, ya platicábamos de la relación México-Ecuador y otros más, ¿no? Mira, hay que diferenciar dos segmentos de delincuencia. Delincuencia común, que tiene mucho que ver con las condiciones socioeconómicas, y delincuencia organizada, que también tiene que ver, sobre todo para captar jóvenes, pero tiene otras lógicas más allá de la situación socioeconómica. Crimen organizado y en Bélgica, en Holanda, en Estados Unidos, donde llega la droga, y están esas mafias, las sucursales de esas mafias. Entonces ya la codicia, la maldad humana, la ambición. Pero para combatir ese crimen organizado, no es como el crimen común, en pistolas, chalecos y desarrollo económico. Acá más que Rambo se necesita un Sherlock Holmes, se necesita inteligencia para ver la ruta de la droga, la ruta del dinero, la ruta de las armas, tecnología para interferir teléfonos, para inhibir celulares en las cárceles. Se necesita cooperación y coordinación internacional, que tenemos UNASUR y todo lo destrozaron. Y se necesita una estrategia transnacional. Yo creo que la estrategia contra la droga es un desastre, ha sido un fracaso total y hay que revisarla profundamente. Presidente, este año 2024 es clave también en nuestra región, es clave en todo el mundo porque más de 70 países, si no me equivoco, van a tener elecciones. Platicaba hace unos días con Marco Enrique de Soninami, me decía 3.7 billones de personas van a tener estas elecciones. ¿Qué reflexión tendrían que estar haciendo los ciudadanos que van a acudir a las urnas en América Latina? Y también, ¿qué autocrítica tendrían que estar haciendo los movimientos progresistas, sobre todo, pues, ante el panorama en el que estamos? Siempre hay que hacerse autocrítica, ¿no? Pero nuestros movimientos, nuestros gobiernos fueron tremendamente exitosos. Y Sí. precisamente por eso no los pueden tolerar, porque si fuera la izquierda de adorno o la izquierda infantil que quiebra países, estarían aplaudiendo para legitimarse ellos. Como fue una izquierda tremendamente exitosa, en mi caso, el de Lula, el de Evo Morales, el de Cristina Fernández, hay que darnos con todo, ¿no?
Entonces, pero ya, cuando te engañan una vez, que son malos, cuando te engañan 2 veces, son malos, cuando te engañan 200 veces, ya hay ingenuidad de la gente. La gente debe aprender del pasado. Es tan fácil como esto. ¿Cuándo vivimos mejor? ¿En la tragedia que vivimos o durante los años de la Revolución Ciudadana? 7 años han pasado tratando de legitimar lo nuestro. Que nos robamos 70.000 millones, que eran 2 PIB cuando tomó el gobierno, que todo está con sobreprecio, que todas las obras mal hechas. 7 años que teníamos paz porque pactamos con las mafias. 7 años. O sea, hemos hecho tanto que 7 años han tratado de desmerecer y no puede. Pero para la gente es muy sencillo. ¿Cuándo vivías mejor? ¿En esta tragedia o durante la Revolución Ciudadana? Y lo mismo pueden preguntarse en los demás países. Entonces, les llamo a esa reflexión, ¿no? A superar la manipulación. El gran Simón Bolívar decía, no nos manejarán, no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. A no dejarse manipular. Esta gente tiene los medios de comunicación, tiene el poder económico, tiene el poder religioso, el poder militar, el poder extranjero, la propaganda que viene de Estados Unidos, el apoyo que da Estados Unidos a toda la persecución, el UFE. Pero ya si nos engañan 200 veces, ya también es responsabilidad de nuestra gente. Entonces, a no dejarse engañar. Presidente, me gustaría pedirle su opinión sobre un tema y le doy un poco de contexto. El presidente López Obrador, por ejemplo, ha mencionado que para atender la migración hay que atender las causas que provocan la migración para que las personas que migran, por ejemplo, hacia Estados Unidos, lo hagan pues no por necesidad, sino por gusto quizás, pero que tengan opciones en su lugar de origen. Ese es el ejemplo que le quería comentar. Definitivamente es una política más social, más humanista, ahora que nos platicaba del desarrollo humano, más que construir muros o construir algo por el estilo. Pero ¿cómo blindar estas políticas sociales rumbo hacia el futuro? ¿Cómo se pueden asegurar para que justamente no suceda que lleguen otros gobiernos o que lleguen otras instancias que buscan derrumbar todo eso y terminen acabando con ello? Todo es un imposible, yo no te lo puedo garantizar, son nuestros pueblos, pero se dejan engañar fácilmente. O sea, el principal instrumento, el poder más grande del planeta, no es el poder financiero, a todo el mundo les cae mal los banqueros, no es el poder militar, es demasiado evidente, es el poder mediático, porque además te habla en nombre de la libertad, en nombre del bien común, en nombre de los intereses ciudadanos, y son los guardianes del status quo, en todos lados, pero sobre todo en América Latina, en Europa es mucho más sano. En Estados Unidos no tanto, pero al menos hay equilibrio. Hay demócratas, republicanos, claro, no salen de ahí. Su pluralismo acaba entre los demócratas y republicanos. Si viene de nuevo la amenaza comunista, viene un McCarthy a destrozar todo. Pero en América Latina no hay ningún balance, no hay límite ni escrúpulos. Los medios hegemónicos pertenecen a las élites y es para mantener y cuidar el status quo. Entonces, no hay garantía de lo que me estás pidiendo, no hay cómo garantizar eso que no sea la concientización de nuestros pueblos. Es una tarea muy difícil, que depende, sí, de los dirigentes políticos, pero no nos pidan que se hagamos milagros tampoco. Se nos piden que seamos ejecutivos, líderes, inspiradores, Dalai Lama, Gandhi, no podemos. Que la gente tiene que asumir su responsabilidad, ver claro, sentir hondo, ver recio, ver cómo las manipulan. Y pregunta sencilla, ¿cuándo vivimos mejor? ¿Con los gobiernos progresistas o con esta desgracia que estamos viviendo? Hay mucha responsabilidad en nuestros pueblos, ¿no es? O sea, y mira, el Estado normalmente no es, o sea, la mejor manera de vender libros es decir que los políticos corruptos, malvados, que los pueblos no se equivocan, pero siempre traicionan. ¿Cómo quisiera creer eso? Pero normalmente la clase política es el fiel reflejo del pueblo que representa, no vienen de Marte, vienen de ese pueblo, ¿ya? Entonces, y cuando hay dirigentes políticos y cuadros políticos que rompen los esquemas, como pasó con la Revolución Ciudadana, todo el resto te cae encima y muchos aplauden eso y se dejan engañar. A no dejarse engañar. ¿Okay? Presidente, me gustaría preguntarle Por si también. acaso, tu pregunta, ¿no? O sea, porque yo te estaba contestando es cómo garantizar que esto se mantenga. No hay garantía. La garantía Sí, está en nuestro pueblo. Pero estamos en condiciones muy difíciles porque el principal poder es el poder mediático y nos vienen manipulando y hace que la gente aplauda su propia tragedia. Pero sobre la migración, es obvio lo que dice López Obrador. ¿Quién sale voluntariamente de su tierra? Peor por selvas en condiciones infrahumanas. Son exiliados de la pobreza. Han sido expulsados a la fuerza, involuntariamente. Y para evitar aquello se requieren mejores condiciones de vida en sus lugares de origen. Eso es muy claro. sí. Y también, justo también se lo preguntaba porque, por ejemplo, veía en las entrevistas que recientemente ha tenido, mostraba una gráfica en la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, si no me equivoco. Y y es impresionante, ¿no? Exactamente esa gráfica. Si nos la puede explicar, por favor. Usted dice impresionante y lo tengo que tener impreso, porque se dice cualquier tontería. Como te decía, BBC.
es que hace 20 años no se controlan las cárceles. No es verdad. Nosotros tenemos 3, 4 muertos por año. Te aseguro que hay menos muertes per cápita que la población carcelaria de Estados Unidos. Nos dicen tonterías. Este es el gráfico. Este es el principal indicador de violencia en un país. Homicidios por cada 100.000 habitantes. Son datos del Banco Mundial. Así crecía, ¿ya? Crecía. Esta es la base Manta, ¿no? Uno de los argumentos que yo saqué la base Manta en el 2009. De aquí a acá fue base Manta. ¿Ves que siguió creciendo? Llegamos nosotros aquí, la línea verde, y empezó a descender, descender, descender. Mi gobierno salió aquí, empezó a subir, 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 dispararse brutalmente, porque destrozaron al Estado. Se están buscando que la causa del 2009, que yo saqué la base militar de Manta, que pacifiqué las pandillas urbanas en el 2009, que la tablet droga, tontería. O sea, y no ven lo evidente. Eliminaron Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, debilitaron el Estado, se tomaron 3 funciones del Estado para la persecución política, redujeron a la tercera parte los presupuestos de rehabilitación social para la seguridad ciudadana. Y ahí están las consecuencias. ¿Y cómo se puede solucionar eso? ¿Cómo se puede atender esa gráfica y en ese punto tan alto? Va a Que costar parece imposible, ¿verdad? Parece imposible, pero es real, son datos del Banco Mundial. ¿Cómo? Mira, ya no hay nada que crear, si ya lo hicimos. Volver pues a esa política. Empezando con la institucionalización del Estado, una visión de Estado en función de un Plan Nacional de Desarrollo. Todo eso teníamos, lo destrozaron. Eliminaron Plan Nacional de Desarrollo. Teníamos Secretaría Nacional de Planificación, muy potente, que hacía que todas las instancias del Estado estén articuladas en función del Plan de Desarrollo. Todo eliminaron. Tenemos un modelo de Estado que respondía a ese plan de desarrollo y al bien común. Lo destrozaron. Ahora es un Estado retaseado, repartido, etc. Y se necesita equipo de gobierno, pues. Equipo de gobierno. Con un líder que es el presidente, que sepa, pero no puede saber todo. Lamentablemente este muchacho no sabe nada. Pero al menos que tenga el equipo, tampoco lo tiene. Porque es multidimensional esto. Al mismo tiempo tiene que estar trabajando para controlar las cárceles, para controlar la delincuencia en las calles, para controlar la frontera, en inteligencia, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces necesita ministro de Justicia, necesita ministro de Defensa, necesita ministro del Interior, de alta calidad. Y es un trabajo en equipo. Eso no existe. Y las políticas están ahí, ya lo hicimos. Solo hay que repetir lo que tanto éxito dio. Presidente, ¿y qué piensa o cuál es su reacción cuando, por ejemplo, se ha mencionado a lo mejor o más opiniones que con datos, que a lo mejor esta situación del 9 de enero pues pueda ser aprovechada políticamente por el presidente Noboa, pues para, no sé si para seguir en el poder o que haya sido pues incluso hasta un tema de un autoataque, no sé, ¿qué piensa usted de eso? Esa es la teoría del complot que nos encanta a los latinoamericanos y al mundo entero, ¿no? Alguna vez un francés publicó un libro diciendo que el tercer avión que se estrelló en el Pentágono no era un avión sino un misil, ¿no? Y te lo probaba. La teoría del complot de la gente que quiere creer que la Tierra es plana va a creer que la Tierra es plana. Yo no lo creo. Yo no lo creo. Lo mismo hicieron conmigo, 30 veces casi me matan y resulta que todo era un show, 30 de septiembre de 2010. No voy a caer en la misma injusticia. Es más, prefiero que me engañen a traicionar a mi patria. Y sería traición a la patria decir que todo fue un show y no hay que apoyar al presidente. Presidente, para irme encaminando un poco al final de la conversación, me gustaría preguntarle ¿qué viene para usted personalmente? ¿Qué viene para usted en pues en este momento? Ya hemos hablado lo complicado que es Ecuador en este momento, pero para Rafael Correa, ¿qué viene? ¿Liderar el movimiento que regrese la calma a Ecuador o cómo lo ve usted? ¿Cómo se siente usted? Aportar en lo que sea posible, arrimar el hombro, explicar, decir la verdad. Así es demasiada tontería. Si nos seguimos engañando, no vamos a resolver el problema. ¿Quieren echarle la culpa de Correa por politiquería? Créame que si eso resolviera el problema, yo mismo me lo echo. Pero es mentira. Y lo que estamos haciendo es desviando la atención y no dando solución a los problemas que ellos mismos crearon, ¿no? Entonces, yo estaré donde sea más útil para mi patria. En todo caso, se han tomado la justicia. De Ecuador no esperamos justicia alguna. Para que no haga justicia debemos esperar la justicia internacional y eso toma demasiado tiempo. Mientras tanto no puedo regresar a mi país. Si no puedo regresar a mi país es más difícil ganar elecciones. Ellos lo saben, es el lawfare, ¿no? La politización, la judicialización de la política, porque no nos pueden vencer en las urnas. Lamentablemente, como Ecuador es un país marginal, el mundo es indiferente a lo que ha pasado en Ecuador. Pero a Ecuador lo destrozaron, hicieron horrores, dieron golpes de Estado. Ha sido la peor persecución política de la historia contemporánea contra los correístas. Ha sido brutal y nadie dice nada. Si nosotros hubiéramos hecho eso contra gente de derecha, ya estaríamos en la Corte Penal Internacional de La Haya. Pero como es contra la izquierda
Y en un país como Ecuador no pasa nada. Y justamente para eso, hacia allá iba mi última pregunta. ¿Qué panorama vamos a esperar para Ecuador durante este año y el próximo año 2025 que va a haber elecciones presidenciales? Yo creo que si seguimos reaccionando a lo urgente, aunque se ha reaccionado bien, no, Lazo no era capaz ni de hacer eso, Moreno tampoco. Siempre pudieron sacar las Fuerzas Armadas y no lo hacían, aunque se ha reaccionado bien. Pero mientras sigamos reaccionando y no construyendo con mediano o largo plazo, además de atender la urgencia, a lo sumo contendremos algo la violencia, pero no recuperaremos la patria. Necesita mucho más y temo que este gobierno no tiene la capacidad para darlo, pero mucho más. Resolver el problema fiscal, retomar política de crecimiento económico, recuperar la institucionalidad del Estado, ser muy innovadores, recuperar los servicios públicos, y no vemos absolutamente nada en eso. Presidente, pues yo le quiero agradecer mucho la disposición para platicar con nosotros y el tiempo de la entrevista. No, Me muchas gustaría gracias. Muchas gracias, presidente. Me gustaría preguntarle si quisiera agregar algo a manera de cierre, algo que quiera reforzar o algo que haya quedado por conversar. Lo que dije al inicio, le soy sincero, si estoy equivocado, alguien que me lo demuestre. Soy experto en desarrollo, no he visto destrucción tan profunda y rápida a un país en época de paz, sin sanciones, sin bloqueos. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina, hoy estamos entre los 5 más violentos del mundo. Yo dejé al país como exportador de energía eléctrica, vendíamos a Colombia, a Perú, teníamos las 5 matrices del mundo más estables y más amigables con el medio ambiente. Hoy volvimos a tener cortes de luz, volvimos a comprarle energía carísima a Colombia. El ingreso per cápita, en lugar de avanzar, está en el año 2011. La pobreza ha aumentado brutalmente, la desigualdad ha aumentado brutalmente y siguen tomando medidas para aumentar. El paquete tributario que acaba de presentar Noboa, que para la lucha contra la delincuencia, sube el impuesto al valor agregado, el IVA, que lo paga toda la ciudadanía, ricos y pobres. Pero acaban de reducirse impuestos para los ricos, el impuesto a la salida de divisas. Entonces, eso, en lugar de paliar los males, los acrecienta. No he visto una destrucción tan rápida. Pero bueno, no hay que perder la esperanza y la solución está en gran parte en las manos del pueblo ecuatoriano. Comparen lo que vimos de 2007 a 2017 con la desgracia actual. O sea, no admite comparación. Diga lo que diga la prensa corrupta y toda esa gente. Ya no se dejen manipular, no se dejen engañar. Presidente, pues de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, solamente me resta pedirle que por favor sigamos en contacto para futuros temas. Encantado, siempre a la hora. ¿Okay? Muchas Muchas gracias. gracias, un fuerte abrazo. Y viva Igualmente. México, lindo y Gracias. querido. Gracias, Presi. Muchas gracias, Miguel.